Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente trayéndole la lección de esta semana. Y le pido disculpas porque está un poco tarde. He estado batallando cierta fiebre, etcétera. Así es que oren por este servidor, pero lo hago con mucho amor. Así es que les traigo la lección número 5 del trimestre que estamos estudiando, que lleva como título El Gran Conflicto, Fe contra todo pronóstico. Qué bonito es el título. Solamente con escuchar ese título uno se siente tan feliz porque quiere decir que no importa todo lo malo que pueda venir, todo lo que pueda suceder, pero contra todo pronóstico, la fe permanece. Gloria a Dios, ¿verdad? Veamos lo que nos dice el versículo para memorizar. Y este versículo nos decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Qué bonito este texto, un texto sumamente importante en nuestras vidas, ¿verdad? Los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente, un propósito para su vida. En su libro The Empty Self o El Yo Vacío, el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran radicalmente diferentes. Tenían un propósito permanente para el que valía la pena vivir. Lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Negarles o negarlas era negar su propia identidad. Ante la muerte misma tenían paz interior. En el estudio de esta semana, con ejemplos de la Reforma, exploraremos de qué manera las enseñanzas transformadoras de la Escritura ofrecen un verdadero significado para la vida. Comprender estas verdades eternas nos preparan para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y la batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado. Y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Nosotros también podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para que todos los desafíos que enfrentamos, un Dios que da sentido y propósito a nuestra vida como nada en el mundo. Así es que esta lección que estamos estudiando se basa en el conflicto de los siglos, capítulo 7 al 11, y es lo que vamos a estar examinando en esta semana, ¿verdad? Y veamos acá estos puntos que nos son traídos. En el siglo XVI, la obra comenzada 200 años antes por Wycliffe, el lucero de la Reforma, comenzó a brillar con intensidad. Había llegado el esplendor de la Reforma. Esta reforma se basó en 5 puntos fundamentales. Sola escritura, solo la escritura. Y aquí estamos hablando de términos del latín, así que le voy a decir el latín y le voy a decir lo que significa en nuestro diario hablar, ¿no? Sola gratia, solo la gracia. Sola fide, solo la fe. Solus Christus, solo Cristo. Y solideo gloria, solo a Dios la gloria. El fundamento de la fe, sola escritura o solideo gloria. Estamos estudiando esta semana, vamos a estudiar la Biblia al alcance de todos, el intérprete de la Biblia, el fundamento de la salvación y sola gratia o sola fide, solus Christus, crecer en la gracia. Y estos son los temas que vamos a estar tocando en el transcurso de esta lección de esta semana, el fundamento de la fe. Veamos allá en qué se basa este fundamento, ¿verdad?, de la fe. Y vamos a examinar un poquitito estos puntos. Sola escritura o soliteo gloria, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos, allá en Jeremías 15:16. Los reformadores de la iglesia en el siglo XVI cambiaron literalmente el mundo, pero dejaron en claro que no había en ellos nada especial. Eran personas transformadas por Dios, por ello declaraban, solo a Dios la gloria. Y mis queridos, cuando Dios te impacta tu vida, te transforma, te toca, tú empiezas a trabajar y solo te importa darle la gloria a Dios. ¿Cómo se realizó en ellos esta transformación? Fue la lectura de la palabra de Dios la que realizó este milagro. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Transforma corazones, transforma vidas, ¿verdad? ¿Qué hizo la Biblia por ellos? ¿Y qué puede hacer por nosotros? Miren, si alguna cosa segura debemos de tener nosotros es que podemos acatar estos puntos para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que la Biblia puede hacer por nosotros es el fundamento de la fe.
Al creer en sus promesas renovamos nuestra fe y valor. Sus hojas son como el fruto del árbol de la vida. Irradia gozo y esperanza y luz. Nos da dirección, certeza, fortaleza y sabiduría. Vivifica nuestra ser físico, mental, emocional y espiritual. Y mi querido, la Biblia, la palabra de Dios, hace todas estas cosas en tu vida. En aquellos tiempos de tiniebla, la Biblia saturó sus vidas hasta el punto de dar su vida por mantenerse fieles a sus enseñanzas. Y hoy satura también tu vida y satura también mi vida. Así que la palabra de Dios nos transforma hoy como transformaba en aquel momento y sigue haciéndolo en el futuro. Gloria a Dios, ¿verdad? A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Veamos cómo la Biblia alcanza al alcance de todos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose en Hechos 12:24. Cuando tú oyes estas palabras de los apóstoles y cómo la palabra de Dios seguía difundiéndose, es una obra maravillosa ver cómo trabajaba Dios. Y dice allá que Tyndale en 1494 al 536 se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, traducida del latín, ¿verdad? Y así es que eh, realizando una traducción directa de los idiomas originales, publicó el Nuevo Testamento traducido en griego, ¿verdad? Y fíjense, dice que Miles Coverdale, dice allá que continuó y complementó la obra de Tyndale con la traducción del Antiguo Testamento desde los originales hebreos. Y de este modo, en el 535, se publicó la primera Biblia impresa en inglés. Miren qué bonito esto, saber que la Biblia fue tra- transformada y no cambiada de una forma incorrecta, sino que estos hombres, por medio del Espíritu Santo, pudieron traducir estas palabras a que llegaran a ser palabras que difundieran por todo el mundo. Esta versión sirvió de base para la traducción bíblica más usada entre los angloparlantes, King James Version o la eh, versión Reina Valera, publicada en el 1611, el trabajo de Tyndale, Coverdale y los eruditos que prepararon la KJV o la KGB ha impactado a millones de personas llevándolos al conocimiento de Dios. Y curiosamente, un hombre que nunca abrazó abiertamente la reforma fue una ayuda indispensable en estas traducciones. Erasmo de Rotterdam, que publicó en aquella época el Nuevo Testamento en griego, el cual sirvió de base para todas las traducciones de los reformadores. Qué bonito saber cómo Dios tocó a estos hombres y los transformó de forma que pudieran llevar esta palabra a otro nivel aún más grande y todos pudiéramos conocer de esta palabra tan importante que es la palabra de Dios. Veamos un poquito más acá eh, acerca de lo que nos dice. Dice que mientras se preparaban, o sea, aquí hablando de la Biblia al alcance de todos, mientras se preparaban y publicaban las versiones inglesas de la Biblia, otros reformadores tradujeron también la Biblia a su idioma nativo. De esta forma, la Biblia pudo ser leída directamente por los habitantes de Europa y del recién mundo descubierto, el nuevo mundo. Así es que, y miren, aquí podemos ver estos eruditos de la palabra de Dios. Martín Lutero, un alemán del 534, Pierre Robert Olevitan, francés del 1535, Biblia de Brest, polaco, en 1563, Casidoro de Reina, en español, en 1569, Biblia de Kralice, en checo, en 1579, Jonas Bekunas, lituano, en el 1579, Giorgi Dalmatin, esloveno, en el 1584, y Giovanni Doitati, italiano, en el 1607, y Joao Ferreira de Almeida, portugués, en el 1691. La Biblia fue puesta al alcance de todos. Gloria a Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios pudo llegar a diferentes, rompiendo diferentes esquemas del mundo para poder alcanzarte a ti y a mí de una manera especial y única. El intérprete de la Biblia. Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. En 2 de Pedro 1:20, la palabra de Dios, mis queridos, no surge de interpretación de ningún apóstol ni de ninguna persona. Fueron palabras emitidas por Dios, tocadas a través del Espíritu Santo a estos hombres que las impartieron. Cuando Martín Lutero leyó por primera vez la Biblia en latín, su vida quedó transformada. Mientras hojeaba sus páginas, era consciente de que un poder superior iluminaba su mente. El Evangelio se hacía vivo y eficaz. Las oscuras tradiciones
se desvanecieron y surgió la gracia de Cristo. ¿Qué poder iluminó su mente? El Espíritu Santo. Único intérprete autorizado de la Biblia fue el que le reveló las verdades contenidas en ella. Y el mismo Espíritu se nos da a nosotros para que también podamos comprenderla allí en Juan 14:26 y Juan 16:13. Y a partir de ese momento fue evidente que no podía haber armonía entre las tradiciones enseñadas por la iglesia oficial y las verdades contenidas en la Biblia. La única regla de fe y conducta está contenida en la Biblia y nos es revelada por el Espíritu Santo. Así que solamente a través del Espíritu Santo tú y yo podemos revelar la maravillosa palabra de Dios. Mira lo que nos dice el deseado de todas las gentes en la página 625. Dice allá: la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Así que, mis queridos, debemos dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos cambie para que podamos entender mejor el plan de Dios. El fundamento de la salvación. Veamos un poquito acerca del fundamento de la salvación. Y miren qué bonito. Dice que sola gracia, sola fide, solus Christus. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Tres verdades fundamentales se desprenden de Efesios 2:8. Somos salvos solo por la gracia. En medio, el medio para alcanzar la gracia es solo por fe. Esto es don de Dios, el don de su Hijo, solo Cristo. Gloria a Dios. A causa de nuestro pecado estamos condenados a la muerte eterna. Allá en Romanos 6:23, que nos dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios ha provisto una forma de pagar nuestra deuda y darnos vida eterna en Romanos 6:23, la segunda parte de ese texto. ¿Y y por qué necesitamos que Dios pague nuestra deuda? Porque nosotros no podemos pagarla de ningún modo. Allí en Salmos 49:8 y Efesios 2:9. Cuando Martín Lutero descubrió que Cristo era su única fuente de salvación, comenzó a predicar esa verdad. Miles que habían estado encadenados por los engaños del enemigo fueron liberados y transformados. Qué bonito saber que miles encontraron libertad de sus pecados. Y aunque la salvación es gratuita, su coste fue infinito y suficiente para todos. Allí en Juan 3:16, que nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También podemos ver Romanos 8:32, y así podemos ver allí que solo a través de Cristo Jesús podemos obtener salvación. Crecer en la gracia. ¿Cómo puedes crecer en la gracia, mi querido? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Durante la Edad Media, las personas pensaban que en ganarse su salvación y la de sus ancestros a través de misas, bulas, laceraciones, peregrinaciones. Imagínate, habían creído que podían hacer ciertas cosas para poder obtener esa salvación. Querían trabajar para alcanzarla. Todo ello resultaba angustioso. Nunca era suficiente hasta que descubrieron la gracia de Cristo. Y a partir de ese momento se sintieron verdaderamente libres. Esa libertad los llevó a desperdiciar la ley o a la obediencia de ella. John Wesley, en el 1703 al 1791, uno de los fundadores del movimiento metodista, fue conmovido por la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Su nueva fe le llevó a buscar el crecimiento en la gracia. Saberse salvo por gracia no le llevó a despreciar la ley, sino a estudiarla más detenidamente para que su vida estuviese cada vez más en armonía con la vida que Cristo esperaba de él. Qué bonito es saber eso. Estudió más para poder entender qué era lo que quería Dios. Y mi querido, tú y yo también estamos llamados a escudriñar más la palabra de Dios para poder atesorar en nuestras vidas, en nuestros corazones. El conflicto de los siglos, página 254, dice que el gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses,
Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos eran la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. Negaban a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes todo derecho para dominar la conciencia en asuntos de religión. Y la Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaba todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era lo que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio, cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confió en la gracia de Dios, jamás se apagará. Qué bonito saber eso, que estos hombres de Dios lo dieron todo sin importar lo que iban a atravesar, ¿verdad? Sin importar lo que iban a enfrentar. Nos dicen que los fieles siervos de Dios no trabajan solos. Mientras los principados y potestades de los espíritus malignos se coaligaron contra ellos, el Señor no desamparó a su pueblo. Si sus ojos hubiesen sido abiertos, habían visto una tan clara evidencia de la presencia y el auxilio divinos como la concedida a los profetas en la antigüedad. Cuando el siervo de Eliseo mostró a su amo el ejército hostil que le rodeaba sin dejarles escapatoria, el profeta oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y he aquí, el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego, y el ejército celestial estaba apostado para proteger al varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a quienes trabajaban en la causa de la reforma. Gloria a Dios, ¿verdad? El conflicto de los siglos nos dice allí en página 221 que había ángeles cuidando de estos siervos de Dios para que la palabra de Dios pudiera difundirse de una manera especial y única. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainar para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira y conspira pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhorten a la gente a que contienda valientemente ante el trono del Señor por medio de la fe y la oración, para que nuestro enemigo, vencido por el Espíritu de Dios, se vea obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se ha hallado expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren, mis queridos, oremos. Busquemos la forma de afianzarnos a nuestro Dios. La justificación por la fe, la gran verdad que Lutero redescubrió, es el fundamento del Evangelio, la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza de salvación. Su himno Castillo Fuerte enuncia el Evangelio en forma poderosa. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Gloria a nuestro Dios. Que ese poder maravilloso de Dios estuvo de pie contra todo pronóstico. Sin importar, esa fe prosiguió hasta poder traer esa maravillosa palabra a ti y a mí en este momento. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú has estado con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos con fe servirte, buscarte, desearte, anhelarte, transformar nuestras vidas del todo, ser sinceros en nuestra búsqueda de ti y entregarnos al 100, sin importar todo lo que pueda venir a nuestro en contra y contra todo pronóstico que podamos mantener la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos, les agradezco grandemente que compartan esta lección con otras personas aquí en YouTube. También te puedes ir al Facebook. Tengo página de Facebook, Joseph Class. Si te quieres suscribir, envíame allí también. Y también por YouTube te puedes suscribir. Y también puedes escucharla a través de Spotify y podcast. Si tienes teléfono Samsung, Spotify. Si es un Apple por podcast. Y mis queridos, comparte la maravillosa palabra de Dios para que otros puedan conocer a Cristo y puedan venir a sus pies muy pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde.